públicas de educación superior. En esta segunda parte conversaremos sobre el financiamiento de la educación superior y consideraciones para la sostenibilidad. Invitamos a la doctora Victoria Galán Muros, quien estará moderando esta sesión, y también invitamos al subsecretario de la Educación Superior de Chile, Víctor Orellana. Invitamos al director de Políticas y Programas de Educación Superior de Brasil, Alexandre Brasil. Invitamos también al ministro de Educación Superior de Cuba, Walter Baluja García. Y finalmente, invitamos al panel al director ejecutivo de la Comisión de Educación Terciaria de Jamaica, Damian Black. Ahora le cedo la palabra a la doctora Victoria Galán Muros, quien continuará la moderación del segundo panel sobre el financiamiento de la educación superior. Muchas gracias, Carla, y bienvenidos todos de nuevo. Incluso aquellos que todavía están desayunando. Les esperamos aquí en los próximos minutos. Muy buenos días. Como ven, este panel va a tener una dinámica similar a la anterior. Hemos traído aquí delante de la mesa a nuestros ministros y viceministros para que no haya ni siquiera esa barrera física entre ustedes y que podamos hablar con más cercanía y en más confianza. Aquí vamos a hablar de otro de los grandes temas de la educación superior, no solo en la región, sino a nivel mundial. Vamos a hablar de financiamiento. Y del mismo modo, pues casi que ni siquiera les voy a permitir que hagan ninguna presentación inicial y nos vamos a ir directamente a invitar a una serie de representantes de distintos grupos de la educación superior para que puedan subir y nos puedan comentar algunos de los retos que tienen y puedan hacer algunas preguntas a nuestros panelistas. Invitamos al primer interviniente del segundo panel, José Mata, secretario ejecutivo de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación para formular esta pregunta. Y en primer lugar quiero agradecer mucho al IESALC y a la UNESCO en la persona de la doctora Galán Muros por este momento. Y a lo largo de estos días y de esta jornada hemos hablado de muchos temas. En estos 3 días de trabajo hemos hablado de cobertura educativa, por supuesto. Hemos hablado de la educación como derecho universal, algo fundamental, sin duda. Quizá en algunos espacios seguimos cayendo en la gran tentación de reducir la conversación y el debate únicamente al monto de dinero o de recursos para asignarse a la educación superior. Otra tentación es generar una tensión innecesaria entre la educación superior de carácter público y la de carácter privado. Y por eso celebramos hoy este foro que habla de calidad y de financiamiento. Y me parece que lo relevante es intentar ligar el financiamiento a la calidad. Lo decía anteriormente Cecilia Santana y, por supuesto, María José Ruizauzi. Estos temas son de enorme relevancia y comprender, por supuesto, las circunstancias de cada región y de cada país. Todos sabemos que los presupuestos gubernamentales han venido reduciendo la inversión en términos generales, con excepciones sin duda, pero en términos generales
han venido reduciendo la asignación de recursos a educación superior. El recurso es limitado y por ende hay que asegurar la eficacia de su asignación. En ese sentido, hay muchos indicadores ya desarrollados para medir a dónde se destinan los recursos en la educación superior. Eso, en términos generales, es algo a lo que hemos dedicado en los distintos países tiempo para ver dónde está ese recurso asignado. Sin embargo, se ha trabajado poco en la elaboración de indicadores del resultado de esa inversión, del verdadero impacto. ¿Qué indicadores, esta es la pregunta, qué indicadores consideran ustedes que son necesarios para evaluar la eficacia de la asignación económica y cómo transformarlos en una política pública? Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Mata, por esta pregunta sobre los indicadores de los resultados de la eficacia de la financiación de la educación superior. Invitamos ahora a Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Muchas gracias, muy buenos días a todas, todos, todes. Quiero agradecer igualmente a la doctora Victoria la invitación para estar ahora aquí en este panel y a los señores ministros, viceministros que lo conforman. Bueno, al menos a partir de Córdoba en el 2018, luego en Barcelona en el 2022, parece que finalmente tenemos un acuerdo en torno a la necesidad de entender a la educación superior como un bien público. En eso hemos insistido también aquí, en la CRES. Sin duda, esa intención no puede quedarse en una mera declaración. Como he dicho en otros momentos, ello impone una presión positiva, diría yo, importante a los estados para ir todavía más allá, para considerarla un derecho humano y en algunos casos, como es el de mi país, México, incluso constitucionalizarlo y considerarle un derecho fundamental. Pero aunque desde la doctrina y en la teoría eso se dice fácil, en la realidad ello implica desafíos muy importantes. Y sin duda uno de los principales es el económico, porque asumir que la educación superior es un derecho fundamental significa también la responsabilidad de encontrar los mecanismos de financiamiento adecuados para ir limitando la privatización y la consideración de la educación superior como una mercancía. En ese contexto difícil económico para todos nuestros países, la pregunta sería, ¿cómo hacer de este nivel educativo una prioridad estratégica de los estados, teniendo en cuenta precisamente que hemos acordado entenderla como un bien público indisponible, por lo tanto, fuera del mercado, digamos, y como un derecho humano fundamental? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta pregunta que se refiere a cómo garantizar esa educación superior como derecho fundamental a través de las políticas públicas. Gran pregunta. Le pedimos ahora a Ergon Kugler, miembro de la Asociación Nacional de Posgrado de Brasil y de la OCLAE, que por favor suba a compartir su pregunta. Bien, buenos días. Yo soy brasileño, mi nombre es Ergon, pero yo voy a hablar acá en español respecto a la multiplicidad de personas que tenemos acá de muchos países latinoamericanos hispanohablantes y porque tenemos un desafío muy grande de pensar acá la integración de los países. Bien, yo gustaría de hacer una relación del financiamiento con un tema que ni siempre es tan relacionado, que es la desinformación y las fake news. Una vez porque la desinformación y las fake news han ganado ¿no? mucho destaque en las discusiones internacionales, especialmente en las discusiones de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la UNESCO, con la discusión de integridad de información.
En este sentido, tenemos un desafío muy grande de estructurar las universidades para que puedan enfrentar los discursos muchas veces negacionistas, los discursos muchas veces de diseminación, de proliferación de desinformación, y que tenemos una dificultad muy grande de tener recursos en continuidad muchas veces. Entonces, con la inversión pública, con los presupuestos incluso que tenemos direccionados, tenemos una necesidad de estructurar por proyectos que hagan la investigación, sea con investigación científica, sea con extensión universitaria, para ser posible investigar el tema de la desinformación. En ese sentido, yo gustaría de hacer acá una reflexión de cómo no basta abstenerse de difundir la desinformación, pero que es necesario enfrentar quienes se benefician directamente de la difusión de la desinformación. Además, tenemos acá el tema de la sustentabilidad, y en un contexto de crisis climática el tema de la desinformación es aún más importante una vez que tenemos impacto y efectos sobre las autoridades de todo más. Entonces, ¿cómo es posible financiar? Una reflexión que yo gustaría de compartir hoy acá es cómo es posible financiar iniciativas académicas de investigación e extensión universitarias que especialmente combaten el negacionismo y la diseminación de desinformación, haciendo con que la universidad esté en la primera línea de la lucha internacional en defensa, no solamente de la ciencia, pero también de desarrollo sostenible, pero también de la realidad y también de todo lo que tenemos de defensa de la ciencia. Entonces, es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ergon, por esta pregunta. ¿Qué pueden hacer las políticas públicas para garantizar esos recursos o esa financiación para que las universidades puedan luchar contra la desinformación? Invitamos ahora a Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y presidente de Enlaces. Muy buenos días nuevamente, gracias a todas y todos por tomarse el esfuerzo de venir a este momento de reflexión importante donde la política pública por sus hacedores se materializa. Y desde luego gracias a UNESCO por haber generado el espacio y a usted, Victoria, por la oportunidad. En buena medida, el transcurso de las preguntas obvian comentarios adicionales porque se justifican en la manera como entonces desde la primera intervención de quien me antecedió se habla de un servicio y una oferta, atención de una oferta y una demanda para la que hay un ecosistema disponible, no solo en la institución pública, sino en unas instituciones privadas. Nosotros en Colombia somos portadores de un sistema mixto de educación superior en la que hemos podido complementarnos de manera significativa y, como lo mencioné en algún momento, hace 30 años eran 500.000 estudiantes, hoy son 2.300.000 distribuidos casi equitativamente entre públicas y privadas, lo que demuestra la bondad de los sistemas mixtos. Pero también el colega Anúñez hacía la reflexión de la importancia de que esto no sea un elemento que, como lo hemos considerado siempre en estos espacios, se vuelva un elemento de carga en términos de lucro y debe marginarse. No es justo que un estudiante que necesite acceder a una posibilidad manifestada como derecho por el doctor Luis Armando, quede con una carga de tensión de crédito que le permita desarrollar su proyecto de vida. Y ahora nos están diciendo, y además debe verse en el marco de unos elementos de la sostenibilidad, lo que nos acerca entonces a la pregunta que quisiera formular alrededor de, con todos esos elementos puestos sobre la mesa, las autoridades aquí presentes, a quienes les agradecemos la posibilidad de atender las preguntas, uno tendría que decirse, y un elemento adicional a lo mucho que se puede agregar a esta reflexión es la calidad educativa. Y entonces la pregunta para los diseñadores de política es, ¿cómo entonces esta política, o qué políticas mejor, pueden recoger todas estas iniciativas e implementarse sin comprometer la calidad y la sostenibilidad de las instituciones? Creo que cometemos el error de pegarle a la universidad y a la educación superior de manera particular muchas responsabilidades sociales, muchas responsabilidades de anhelo de las sociedades,
pero eso se vuelve de alguna manera insostenible para quien tiene que financiarla. La pregunta es alrededor de esa estrategia para garantizar esa sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y creo que esta pregunta cierra bastante bien porque conecta también con el primer panel, cómo podemos financiar todas estas responsabilidades y estas misiones de las universidades sin comprometer calidad. Pues muchísimas gracias a todos los que han subido representando a diferentes grupos de interés de la educación superior y abrimos panel. Ahora sí, les he tenido callados hasta ahora, pero ahora sí abrimos panel y confío en el primer voluntario que quiera comenzar a hacer algunas reflexiones, a contestar algunas de las preguntas. Ministro, ¿usted? Es que le tengo al lado, me ha mirado y ya. Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes en la sala, también a mis colegas panelistas y a nuestra querida moderadora que tan voluntariamente me ha dejado iniciar las intervenciones. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo porque este espacio de la conferencia regional nos ha permitido practicar la inteligencia colectiva para construir de conjunto las mejores salidas a las problemáticas que pretendemos enfrentar y resolver de manera integrada. El tema de la financiación, el tema del respaldo financiero a la actividad de la educación superior es un tema extremadamente complejo, o a cualquier sistema educativo, es un tema extremadamente complejo. Sin duda, para aquellas instituciones que dependen del presupuesto estatal, que son mayoría, o sea, las universidades públicas son mayoría en la región y también en la mayor parte del mundo, es un gran reto. El respaldo financiero a la educación superior tiene que reflejar la vocación social de los estados y el compromiso de los estados con cumplir realmente lo que en muchas constituciones está establecido, de que la educación es un derecho universal para todos los pobladores de cada país. O sea, nosotros venimos de un país donde la experiencia probablemente sea muy diferente a la de algunos de ustedes o a la de algunos otros países, que realmente este financiamiento, este respaldo estatal refleja exactamente cuáles son las prioridades de los gobiernos nacionales. O sea, en este sentido, los sistemas educativos o el sistema educativo de Cuba, así como el sistema de salud, digamos que son las dos grandes banderas que reflejan la vocación social de nuestro Estado desde hace 65 años, reciben un financiamiento que pudiéramos decir dentro del esfuerzo estatal por presupuestar todas las actividades que son priorizadas, es un financiamiento grande, generoso, y que permite al mismo tiempo que las instituciones de la educación superior cumplan con muchas de las misiones que aquí hemos pretendido ratificar y que de manera colectiva estamos pensando en cómo garantizar dentro de los proyectos de cada institución. En el caso de Cuba, las universidades tienen una proyección estratégica en la cual planifican el desarrollo de los procesos universitarios que tienen como misión y como una visión, por supuesto, de futuro, ser cada vez más integrados a la realidad social y cada vez más útiles a la sociedad. La universidad, con su comunidad universitaria y en el producto de la universidad, que es la ciencia y la innovación, y sobre todo los profesionales que construirán el futuro de cada país, ¿no? Y en este caso de los cubanos. Nosotros debemos hacer énfasis además en que una manera de medir la calidad de la universidad o una manera además de medir la eficiencia en el uso de esos presupuestos, la eficiencia en el uso de esos fondos, es precisamente para nosotros medir cómo cumple cada institución los objetivos estratégicos que tiene trazado para cada año. Esa es una práctica en Cuba. Usted realiza una proyección estratégica quinquenal. Dentro de esa proyección ubica cómo los procesos universitarios, entiéndase los procesos de formación de pregrado, posgrado, la formación continua, la ciencia y la innovación, la extensión universitaria y otras, y cómo esos procesos universitarios usted los va a hacer avanzar anualmente para alcanzar una visión que tiene en los próximos 5 años. Y en la medida que se aprueban esas proyecciones y en la medida que los presupuestos respaldan esas proyecciones a mediano y a corto plazo, y cómo usted cumple ese proyecto estratégico, entonces dice, bueno, cómo estoy usando de manera eficiente mi financiamiento para cumplir mi proyección estratégica, que al mismo tiempo está alineada con la misión que todos nosotros estamos asignando a las universidades.
O sea, en ese sentido, además, este es un esquema que nosotros hemos tratado gradualmente de acercar a los estándares de calidad que practicamos, y de una manera, digamos, integrada o sinérgica, podemos avanzar cumpliendo proyectos estratégicos, cumpliendo con las misiones que se asignan a la universidad en materia de pertinencia, de calidad, de solución de problemáticas de nuestra sociedad, y van midiendo además cómo ejecutan responsablemente y eficientemente el presupuesto de los fondos que tienen disponibles. En este caso nosotros, además, en los últimos años, desde el 2019, desarrollamos la labor de educación superior en un contexto un poco diferente, en el cual se aplica como sistema de gestión de gobierno a todos los niveles en el país un sistema de gestión basado en la ciencia y la innovación. Muchos de ustedes conocen la realidad cubana, conocen que esa economía que tiene que generar esos fondos, ese financiamiento para la educación superior, es una economía bloqueada, una economía asediada, con múltiples medidas restrictivas para el acceso a los mercados internacionales, en un sentido y en el otro, en el acceso a la divisa internacional, y tenemos que generar desde la ciencia y la innovación, una ciencia y la innovación pertinente, con vocación social, apegada a las problemáticas de los cubanos, a las problemáticas reales. Tenemos que generar entonces algunos fondos de financiamiento y algunas vías para encontrar el respaldo material que la educación superior también requiere. Por supuesto, como todos nosotros sabemos, bueno, hay agencias, hay convocatorias internacionales que en materia que reúnen a diferentes universidades del mundo para resolver problemáticas puntuales, y dentro de Cuba también, por supuesto, hay convocatorias de proyectos y hay nuevas maneras de dinamizar la producción y los servicios desde la ciencia y la innovación que se hace en las universidades. Otra característica particular que tiene todo este sistema es que en esa ciencia y la innovación, o en esas soluciones que van desde la ciencia y la innovación, incluso desde la formación, no solo participan los doctores en ciencias ni los investigadores, participa toda la comunidad universitaria, participan los profesores, algunos trabajadores no docentes, y también participan los estudiantes. Por lo tanto, en un proyecto para resolver un problema de abasto de agua en una localidad, puede participar estudiantes de ingeniería hidráulica, estudiantes de diferentes materias, como parte de su formación. O sea, nosotros en la formación incluimos la participación en este tipo de proyectos de manera tal que al mismo tiempo que la universidad cumple con su vocación social, con su vocación de venir desde el pueblo y resolver las problemáticas que tiene el pueblo, cumple con la misión de formar integralmente los nuevos profesionales que, una vez entregados a esa sociedad, puedan darle continuidad a esa labor. Si todo esto se cumple y funciona, entonces los presupuestos asignados a las instituciones de educación superior para los diferentes procesos que tienen que cumplir, entonces han sido eficientemente aplicados. Insisto, esto se evalúa anualmente a partir del cumplimiento de los proyectos estratégicos de cada una de nuestras instituciones o universidades. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy interesante ese modelo de esa contribución tan directa que hacen los estudiantes ya desde que están dentro de las instituciones de educación superior. Le doy la palabra ahora al viceministro, a su secretario de Educación Superior en Brasil, Alexander Brasil. Bom dia, obrigado, Vitória, ministro, meus outros colegas da mesa. Bom dia, cada uma. É um prazer compartilhar esse evento, compartilhar essas trocas, compartilhar da vida e da experiência de cada uma que está participando aqui na CRES. O tema do financiamento, né, do sustento das universidades é um desafio que creio que a maioria vive o dia a dia, as alegrias e os sofrimentos, mais sofrimentos do que alegrias, infelizmente, desse grande desafio. Como colocou a segunda pessoa que fez a intervenção, acho que é Luiz o nome, eu acho que é ponto inicial fundamental a compreensão de que a educação é direito. E como o nosso presidente Lula afirma aqui no Brasil, educação não é gasto, educação é investimento. Então, a partir dessa percepção, diante de um enorme conjunto de dificuldades, é que se estabelece uma estrutura de financiamento da educação superior no Brasil.
O Brasil tem um modelo em que convive o sistema privado com o sistema público. Então, a gente poderia dizer que mensalidades e recursos públicos, o Fundo Público Federal, a partir de impostos e taxas, é que financiam a educação superior. Sendo que há um domínio de mercado, digamos assim, das universidades privadas, que detêm aí 80%, 85% dos alunos hoje das universidades brasileiras em ensino superior. E o que a gente identifica nos últimos anos é uma situação preocupante de precarização e de redução de custos que tem relação com o aumento muito significativo do ensino à distância e achatamento de salários e demissão de professores no sistema privado, né? Num processo de adequação do mercado, enfim, toda uma discussão complicada. No caso do ensino público, a gente teve um período, né, bastante significativo de cortes, né, cerca de 6 anos, e todo um desafio no sentido de hoje tentar recompor e fortalecer novamente o orçamento das universidades, sendo que a realidade, a distribuição orçamentária brasileira é bem diferente de um período, né, na época do primeiro e segundo mandato do presidente Lula, em que, por exemplo, o orçamento do MEC, do Ministério da Educação, era o triplo do que é hoje, por uma série de motivos aqui que não cabe entrar e aprofundar. Em relação às colocações, e vou me deter a elas, eu acho que o primeiro desafio colocado, que tem a ver com a avaliação, a eficácia desse financiamento, no Brasil a gente tem alguns desenhos nesse sentido, avaliação de cursos e a repartição dos recursos públicos de universidades públicas a partir de um sistema, uma matriz de cálculo, que tem no horizonte muito esses aspectos, tanto de qualidade como de permanência, conclusão. Então, é um conjunto, eu diria, bastante complexo, que poderia ser melhor utilizado, e acho que precisa, é um dos desafios que a gente tem pela frente, de sentar novamente, avaliar, discutir, pensar como é que se está ocorrendo essa distribuição de recursos, no sentido de aperfeiçoar e melhorá-la. Há uns 10 anos atrás, em relação ao financiamento privado, boa parte dos recursos eram públicos, isso também foi uma marca que havia. O Brasil ele possui um ecossistema de acesso à universidade, que são programas do governo federal que propiciam aos alunos o ingresso na universidade, seja pública, seja privada, seja pela gratuidade do ensino, seja por meio de bolsa de estudos, seja por financiamento estudantil. Então, esse sistema me parece uma solução interessante, considerando a amplitude do território nacional, e um desafio que a gente tem hoje é cada vez mais articular esse sistema para que ele possa atender às diversas realidades, tanto locais como nacionais, e os diferentes perfis de universidades que acessam, que utilizam esse sistema para o acesso ao ensino superior. O FIES é o financiamento estudantil, que o aluno tem um pagamento das mensalidades e depois ele paga, né, o que ele recebeu. A Bolsa do ProUni é um programa Universidade para Todos, que tem um impacto social muito significativo, e o SISU é o sistema que propicia o ingresso às universidades públicas brasileiras. Em relação à pergunta Ergon, salvo engano, e aí, coincidentemente, eu trabalhei no governo Dilma, né, até o impeachment, e quando eu voltei para a universidade, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu queria... O que eu vou estudar agora, né? Tinha ficado em Brasília uns 7 anos, e então, o tema da desinformação foi um tema que me chamou muita atenção, por conta de uma palestra que eu ouvi de um sociólogo britânico, radicado no Canadá, David Lyon, que veio ao Brasil fazer um curso para o Exército Brasileiro, isso em 2017. E aí ele estava no Brasil, um amigo comum fez contato, eu chamei ele para ir à universidade, e a fala dele me deixou bastante impressionado, a palavra é essa. Talvez, se eu soubesse o que aconteceria depois, eu não começaria a estudar o tema da desinformação, porque me dá arrepios, e grupos de família são uma coisa que são desesperadoras. Os brasileiros com certeza entenderão, acho que boa parte das pessoas dos outros países.
Mas, basicamente, eu comecei, então, a fazer pesquisas, financiamento de empresas de comunicação, inclusive. O Facebook fez um grande edital, a atual Meta, para pesquisa em ciências sociais, na área de sociologia. E é um tema que, para mim, é muito importante, acho que para todos, e para a humanidade, para a democracia, eu diria que é um tema muito importante. Se a gente olha os documentos da Comunidade Europeia sobre o impacto da desinformação, tanto nos negócios como na vivência democrática, no contexto da pandemia, o quanto, o documento da Unesco, Desinfodemia, no fato que a desinformação mata. Eu acho que a gente hoje está diante de uma situação que exige algum tipo de regulação do Estado, que é algo extremamente complexo e sensível, mas que, com certeza, o financiamento e a ação das universidades tem sido e precisa ser fortalecido nessa direção. E aí, adiantando, dando um spoiler, a gente está com um edital para sair ainda esse semestre, com certeza, de grupos PET, que é uma iniciativa que o governo brasileiro tem de grupos para graduação nas universidades, e a gente está chamando de grupos PET temáticos. E um desses grupos PET é em parceria com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e ele é exatamente sobre educação midiática, enfrentamento à desinformação. A ideia é que sejam criados, em todas as regiões do Brasil, 10 grupos PET que vão atuar especificamente com o tema da desinformação e que são compostos por 12 alunos, um professor, recurso para custeio, e que vão atuar de forma articulada para investigação, troca de ideias e desenvolver. Fora, obviamente, né, todo o papel que as agências de fomento, tanto estaduais como as federais, CNPq, CAPES, que atuam. E, obviamente, a gente pode aí, provocar, seduzir e induzir editais que foquem nesse tema, que com certeza tem uma relevância enorme. Enfim, terminando ali, tem a questão que o Oscar trouxe. Quando eu comecei a trabalhar com educação, eu sou sociólogo até uns 10, 20 anos de carreira, trabalhando com sociologia da religião e sociologia da saúde. Então, tem 20 anos, então não sou tão velho assim, não, tem 10 anos. Há uns 20 anos eu trabalho com educação e eu me lembro que uma das primeiras conversas que eu tive na unidade, que eu sou professor, uma pessoa comentou, né? O problema é que querem botar a solução para tudo na educação, né? E a coitada da escola sofre horrores porque tem que ser por meio da educação que a gente vai resolver o mundo. Eu acho que Paulo Freire, uma inspiração com certeza para todos nós aqui presentes, tinha muito demarcado, né, a importância da escola, a importância do espaço educativo como um espaço de solução, mas, obviamente, que precisa ir além, precisa envolver mais atores. Acho que um desafio hoje para as nossas universidades é exatamente pensar nessas relações, nessas interações, tanto com a sociedade civil como com movimentos sociais, muito na linha de reflexões. Eu lembro aqui de Michelangelo Trigueiro, professor da UNB, falecido em 22, do que ele chamava dos espaços plurais de trocas e de confecção da ciência, que a ciência se dá a sua construção pelos espaços científicos e não científicos, o papel das ciências humanas, né, aquela velha dicotomia das duas culturas, bem antiga, espero que superada, mas o desafio que a gente tem, lembrando de Norcetina, né, das arenas transepistêmicas e do desafio de avançar no conhecimento que vá além em relação às várias epistemes e aos vários conhecimentos que transitam em nosso continente. E aí eu concluo lembrando do cientista político Ramon Grasfogel, porto-riquenho, toda a discussão que ele faz sobre o epistemicídio que a gente viveu na formação da universidade e de como é o desafio que a gente precisa superar e incluir negros, indígenas. No caso, ele lembra dos judeus e muçulmanos que foram assassinados na Península Ibérica e todo o processo que ele inclui das mulheres, no caso das bruxas, isso no século XVII. Então, a universidade ela se forma a partir de 4 epistemicídios e aí o desafio que se coloca é como a gente estabelece e busca aquilo que Porto Alegre tão bem dizia, de que um outro mundo é possível, e de que um outro mundo é possível a partir de financiamento, a partir de ações concretas, e como também Paulo Freire sempre nos ensinou, além de querer e fazer, é fundamental saber querer, saber fazer.
Então, o desafio que nos impõe hoje é como encontrar soluções diante de recursos escassos, diante de disputas variadas, mas com a criatividade e a inteligência e a busca que a universidade produz, eu espero e trabalho de manhã, de tarde, de noite, para que a gente consiga avançar e entregar mais países e uma região em que há respeito à democracia, consolidação da democracia e respeito ao Estado de Direito, que tanto nos interessa, que tanto nos une e que tanto nos preocupa. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro, por traer la perspectiva también de Brasil, de cuán estratégicas son las universidades en el desarrollo social y económico de este país y cómo eso se ve reflejado en su financiación. Y ahora le voy a dar la palabra a Damien. Damien, is your translation okay? Can you hear me? Yeah, perfect. Then the floor is yours. Please go ahead. Thank you. Bonjour. Buenos dias. Good morning, all. I want to acknowledge the opportunity that has been given to me to participate in this conversation. I also acknowledge the questions and the importance. I want also to acknowledge the emphasis by the President of the Universities, Private and Public Universities Coalition, and also the President of Enlaces, with respect to the emphasis on mixed systems, higher education systems including both private and public. Latin America and the Caribbean is a very diverse space, and we have to, I think, from my perspective, from Jamaica and the Caribbean, affirm the integrity of the education options afforded through the private system as well as the public system. I have been struck by the difference in perspectives across Latin America and Caribbean during the public consultation series as we developed the material for the CRES +5 declaration, particularly from some countries and spokespersons who are very strong in emphasizing the state approach and the dominant role for the public sector. And for us in the Caribbean, given our overall the geographic, economic, social features, we are from Cuba all the way down to the small islands in the Eastern Caribbean. Each one of us is characterized as a small island developing state. Very open to the impact, the shocks of global economics. And accordingly, the resources that we would desire to have to invest are limited by a host of challenges associated by that status. Many of the countries in the Caribbean place a lot of stress on internationalization. That is to say, inviting students from outside of the region to come to study. And usually the programs are in high demand specialties such as in medicine and so on. So there is this appreciation that we have got to acknowledge as we discuss the issue of financing higher education, the diversity of the higher education institutions, public and private funding models, and certainly, as we go forward, the need for a mixed system. Jamaica, and I've heard the conversation concerning the tightening of the allocation of budgetary resources. In Jamaica, we have actually been on a different trend. Our education budget over the past 2 years has moved from approximately US $762 million to $935.9 million now. Why is this? The government instituted a commission to study the education system in light of the very poor outcomes. Low graduation rates, low performance and indicators of literacy, numeracy, etc., and to what extent and to the extent to which we might be able to transform that. And so, with respect to the report that was published in 2021, the government has made the allocation, and a significant allocation. Education presently receives the second largest share of Jamaica's national budget after the Ministry of Finance. So we get more than national security. Accordingly, there is a great emphasis on the need for performance and to hold persons accountable.
One of the things when we consider tertiary education, how do we reduce the high per capita cost of higher education given the relatively low outcomes? Presently, 35% of our GDP per capita is spent on educating a student in the tertiary education space. The World Bank, in a study of our public expenditure, advocated that this should be reduced to no more than 28% and to reallocate the difference to the lower levels so as to optimize performance and outcomes from early childhood all the way up. Now, this, as you would appreciate, is a major struggle because the higher education institutions, the universities, want to keep the resources that they haven't. So to what extent can we overcome this hurdle? The question was asked as to what indicators should be used if it is that we want to transform higher education and ensure efficiency and effectiveness in the use of resources and to improve the outcomes. I would suggest the following. Certainly, systems and the appropriate indicators that measure performance against predetermined policy and strategic goals. All higher education institutions have got to review their business models. Higher education institutions should not expect that irrespective of how well they're performing, that they should retain and consistently so the funding that they're presently receiving. To what extent is data used to objectively guide the decision making? Far too often, the institutions themselves speak to and demand increased funding without providing without providing the data, the objective analysis of what has been happening to suggest that the government should fund. We therefore acknowledge the need to make institutional funding based on instruction formulas, using both input and output indicators. Can we allocate funding on the basis of performance agreements or contracts? This is something that we want to affirm. We want to include targeted development programs that help align the mission of institutions with the overall strategy of government. We want to, as was recently issued, just yesterday I saw copies of letters that were sent to institutions in Jamaica, the public ones, and they were mandated within 3 years, by 2027, that they must stop offering programs with low numbers of recruitment, low numbers of students, and also to stay within their tracks, to stay within their lanes. Very often they duplicate programs that are being offered by other institutions with the effect that what is happening is that the overall system is cannibalized. The government is saying no to that. We have no problem allowing institutions to diversify sources of funding, thus partnering with private institutions to be able to offer different program offerings that are aligned with the market. The other thing that I'd like to emphasize is the need for state policies to reflect more focus on workforce education. The extent to which we apply national qualifications frameworks, the extent to which we apply prior learning assessment and recognition at all levels is going to be critical to ensure the success, not just of the higher education model that we currently have, but rather the extent to which our societies across the board, inclusive of our workers, are developed. So flexible learning pathways, the extent to which national qualifications frameworks might allow for credit accumulation and transfer so that persons may be able to move and to advance. So I would just want to speak to those issues and essentially to highlight, when our question was asked about the indicators, that these are some of the things that we should have. Performance-based budgeting, the extent to which graduation rates. In Jamaica, we have a situation where from year 1 to year 2, 70% of the cohort advances. By the time they graduate, 59% of the beginning cohort would have completed. So we lose 40% of students who began a program. So student financing is critical. Just this week, our Minister of Finance indicated a new program
that the reference to student funding through our Student Loan Bureau, they are going to remove the need for a guarantor. This is important. Given our historical challenges, lack of capital, not participating in the formal economy, many persons who are able to pursue higher education have not been able to because they could not access loans or funding through the formal system. And persons demanded guarantors, but the government has now said no to this. And so this will improve on issues of equity and access. So this is what I want to say at this particular point in time. So thank you. Excellent. Thanks very much for your reflection, Damien. And thanks for bringing the voice of the Caribbean to this panel and to this policy forum. Last but not least, y perdón que cambio a español, le doy la palabra a Víctor, subsecretario de Educación Superior en Chile. Muchas gracias. Voy a tratar de abordar las distintas materias que se han discutido y que se han planteado en las preguntas, tratando de construir un abordaje más, tratando de dar un paso atrás en el sentido de ¿por qué financiamos la educación superior? Más allá de la consideración de que es un derecho y de que es un derecho universal, y enhorabuena que vayamos avanzando en esa línea. Y luego, en relación a qué financiamos la educación, como parte de qué políticas para el desarrollo. En América Latina hemos intentado, a mediados del siglo XX, tener políticas de modernización de nuestra estructura ocupacional. Y hay un texto clásico, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, ¿no?, de Rudolf Atkin, la Universidad Latinoamericana, que es un intelectual cepalino de la CEPAL, que parte el libro diciendo: Latinoamérica está determinada a industrializarse. Y por lo tanto eso le coloca una tarea a la universidad pública que requiere su reforma. Y las universidades latinoamericanas se ponen en disposición de colaborar con un proyecto de desarrollo, y ahí emerge ciertamente un problema de financiamiento. En el caso chileno tenemos una reforma universitaria al año 67, anticipándonos a los eventos de mayo en Francia, al igual que en México, ¿no?, que son anticipaciones del mayo francés, que deriva luego en un proceso de masificación de la educación superior, fundamentalmente a través de la matrícula pública. Y ya ese proceso introduce algunas preguntas que son parte de todo proceso de modernización y de expansión de la matrícula, que luego van a ser respondidas, en mi opinión, solo parcialmente por el paradigma del aseguramiento de la calidad. Ahí viene la pregunta, es: ¿qué prácticas financiamos cuando financiamos a las universidades? ¿Todas las actividades de las universidades terminan en un resultado objetivo y racional de tal modo de poder crear nuevas universidades? ¿O hay una cantidad de trabajo en las universidades que puede ser optimizado? Nosotros pasamos a un modelo, por ejemplo, de departamentalización. Teníamos cátedras individuales, como en el modelo que los catedráticos luego heredaban a sus amigos, y pasamos a un modelo de departamento porque se pensó que se podía organizar de una manera más eficiente el trabajo académico. El paradigma de la calidad luego lo que va a plantear es que son instituciones de aseguramiento de la calidad las que nos permiten mensurar adecuadamente el trabajo académico y por lo tanto establecer patrones racionales para una política de financiamiento. Y choca con dos tradiciones. Una, el presupuesto asignado por simple decisión política, es decir, de alguna manera el paradigma de la calidad se pregunta si es pertinente asignar un presupuesto a una universidad simplemente porque la universidad lo solicita así, simplemente en nombre del derecho a la educación. Y luego también, a partir de que la masificación de la educación en América Latina con posterioridad se lleva adelante fundamentalmente o principalmente, no es solo en América Latina, pero es en América Latina donde tiene mayor impacto la privatización, como una suerte de contención al mercado de la educación superior, es decir, bajo qué parámetros resulta legítimo ofrecer un servicio educativo, cuál es el mínimo de calidad posible para que llamemos educación a la educación, cuáles son las exigencias, los estándares con los cuales el mercado puede responder o no. ¿Qué hemos aprendido de este proceso? Primero, que para garantizar el derecho a la educación es fundamental el financiamiento público. Es decir, la idea de que podíamos financiar la educación superior a través
fundamentalmente el financiamiento privado. Esto es la razón por la cual los mecanismos de créditos están siendo discutidos en todo el mundo que los tiene, ¿no? En particular nosotros tenemos un sistema de créditos también que lo estamos discutiendo, requiere financiamiento público. Lo que quiero yo proponer es una pregunta: ¿resulta suficiente el paradigma del aseguramiento de la calidad para determinar de manera racional la eficacia y pertinencia del financiamiento de la educación superior? Yo quisiera decir que ese paradigma ha significado un tremendo avance en la racionalización de las labores académicas, pero no constituye toda la respuesta. Es decir, nos permite mensurar adecuadamente cuáles son los costos, y en cualquier política de financiamiento tengo que tener claridad de los costos, porque los procesos de mercado de formación de precios no funcionan igual en educación superior. Hay una literatura copiosa que lo demuestra, y en educación en general, ¿no? Pero respecto a los resultados y el impacto, el aseguramiento de la calidad es un razonamiento fundamentalmente organizacional. De hecho, no proviene del ámbito de la educación, proviene de los modelos de calidad total. Hay textos clásicos de Walter Deming al respecto. Y como todo pensamiento de carácter organizacional, resulta de cierta forma insensible a la materia específica productiva a la cual se aplica, ya sea industrial, de servicios, o en este caso educativa. Yo quiero retomar la reflexión que en el panel anterior Alejandro, el viceministro de Colombia, instalaba, en el sentido de que la reflexión sobre el resultado de la labor académica tiene que ser fundamentalmente una reflexión académica, que resulta irreemplazable y que no puede ser sustituida por el aseguramiento de la calidad, porque son materias, son paradigmas, epistemologías distintas. Y no estoy diciendo que no necesitemos aseguramiento de la calidad. Estoy diciendo que para movilizar la pasión y el sentido de jóvenes que piensan distinto porque se criaron con algoritmos, y les adelanto que van a haber más algoritmos en el futuro, no menos, piensan diferente a como pensamos nosotros, toleran el dolor distinto a como lo toleramos nosotros, tienen la atención diferente porque crecieron en un mundo diferente, entienden los afectos de manera diferente, y cómo movilizamos esa energía y esa creatividad para, en los procesos de transformación que en las universidades, poder generar las capacidades que requieren nuestros países para el desarrollo, para ser sociedades plenas. Ello remite a una discusión académica, a una discusión quizás pedagógica, si lo quieren ver de esta manera, que resulta diferente cualitativamente del aseguramiento de la calidad y que debe movilizar, si queremos buscar un antecedente, la vieja idea de von Humboldt de combinar lo viejo y lo nuevo. La docencia y la investigación es una manera de aproximarse a la relación viva que tienen las tendencias que brotan de la sociedad con el acumulado de conocimientos que tiene la especie humana. Y el aseguramiento de la calidad no nos va a llevar para allá. Insisto, no estoy hablando en contra del aseguramiento de la calidad. Y luego en el impacto, porque acá se preguntaban sobre el resultado de impacto. Tenemos que entender que la educación superior no va a producir por sí sola los cambios que requieren nuestras sociedades, ¿no? Y ahí, como citaba un compañero brasilero, a Paulo Freire, Freire nos explica, ¿no?, que la educación no cambia el mundo, pero puede cambiar a las personas que cambien el mundo. Y nuestros profesionales y técnicos, para cambiar el mundo, cuando requieran ir al mercado ocupacional, tienen que encontrarse con los espacios en ese mercado ocupacional para poder desplegar su creatividad. Y eso no lo genera la educación superior por sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos elaborar los mejores indicadores de impacto del mundo, pero si no tenemos políticas para industrializarnos, modernizar nuestra estructura productiva, crear sectores estratégicos, cambiar nuestra matriz energética, agregar valor a nuestra pequeña y mediana empresa, modernizar sus procesos productivos, nuestros indicadores serán inútiles. Necesitamos indicadores de impacto vinculados con políticas para el desarrollo. Recapitulo: conociendo los costos, yendo a una discusión sobre resultados de naturaleza académica y con indicadores de impacto vinculados a políticas para el desarrollo y para la satisfacción de otras necesidades sociales. Está bien que las universidades no solo generen soluciones, también tienen que producir problemas. Y eso está muy bien, ayuda, vuelve más sana nuestra convivencia democrática. Entonces, sobre esa base tenemos que determinar modelos de financiamiento fundamentalmente público, más eficientes y con responsabilidad fiscal. Porque, y con esto cierro, el puro aseguramiento de la calidad y los modelos de financiamiento de mercado ni nos generan los resultados que requerimos y nos ponen una tremenda presión fiscal. Y los mismos organismos internacionales que nos obligaron o nos recomendaron
colocar esos sistemas, después nos castigan por nuestra, entre comillas, irresponsabilidad fiscal. Y eso no tiene ningún sentido. Así que creo que estas son las preguntas que tenemos que hacer. No tengo todas las respuestas, pero al menos vamos a puntualizar un poco las preguntas. Gracias. Excelente, Víctor. Dicen que lo más importante para comenzar es tener las preguntas adecuadas y después iremos buscando las respuestas, pero muchas gracias por ir puntualizando algunas preguntas muy relevantes en el área de financiación de la educación superior. Mi reloj se acaba de quedar sin batería, muy inapropiadamente. De acuerdo. Estamos ya en tiempo, de hecho estamos pasado un poquito el tiempo, con lo que para también darle lugar a ustedes de que puedan almorzar y que podamos empezar la siguiente sesión como estaba previsto a las 1 de la tarde. No nos va a dar tiempo a abrir para preguntas, pero aquí quiero quizá hacer de voluntario el tiempo poquitito de los panelistas al final, si alguien realmente tiene alguna pregunta importante que se pueda acercar de nuevo a ellos y que pueda realizarla. Le voy a dar, y también les voy a pedir brevedad, 1 o 2 minutos a cada uno de ustedes para unas reflexiones finales con la idea de poder cerrar este panel de esa manera. Comenzamos por aquí, Alexandre. Boa tarde, bom almoço. Até breve. Espero ser exemplo para os meus colegas de painel. Tá? Víctor. ¿Alguna de las respuestas a las preguntas que ha planteado? Mira, solo me decía el viceministro de Cuba que tenía que dar la respuesta, que no podía hacer la trampa de solo poner preguntas. Y lo que puedo hacer de verdad, un minuto es simplemente plantear, primero, la necesidad, cuando uno se hace una pregunta, tiene que, al ejercitar la respuesta, tiene que innovar y crear, porque hablamos de innovación, pero esto requiere una innovación y creatividad de naturaleza política. Tenemos que elaborar políticas de financiamiento académicas para nuestros problemas regionales, que no se derivan mecánicamente de otras experiencias. Y en eso nuestro gobierno está llevando adelante un cambio en la manera de financiamiento que esperamos garantice el derecho a la educación, garantice la gratuidad y el acceso gratuito a ella, pero que sea fiscalmente responsable a través de, digamos, la coparticipación progresiva de la sociedad en ella, vinculando estos mecanismos de financiamiento también a nuevos indicadores, tanto de resultados como impacto, movilizados no solo por lo que nos dice el aseguramiento de la calidad, sino por otro tipo de reflexiones, pero con un elemento muy importante. No solo debemos detenernos en crear el indicador. Un indicador sin sujeto puede ser un indicador espurio, puede ser un indicador que se instrumentalice. Por lo tanto, el principal esfuerzo es crear un sujeto académico que se proponga la tarea del desarrollo, no solo el estudiante que se propone la movilidad social y el académico que se propone la publicación de su artículo, sino un sujeto académico que se propone el desarrollo de sus países, de sus territorios. Y eso es una tarea en la cual no bastan las medidas de carácter formal, sino que se requiere, y por eso relevo el debate de la mesa anterior, se requiere convocar la pasión y el sentido y el significado en las personas. Sin eso, sin que nosotros, por ejemplo, nos llevemos esas tareas como la fuerza motriz principal de nuestras labores institucionales académicas, no hay respuesta posible. Eso. Excelente, muchas gracias, Víctor. Demian. Yes, thank you. I acknowledge Victor in his comments with respect to the need for the development of indicators to be contextual, obviously so. In my own remarks and the perspective from which we come from in Jamaica is that this is precisely where we are. What is the national strategy with respect to development, to providing health, security, jobs, economic growth, and just general development? And this is the background against which we function. Secondly, we have a problem with institutions just demanding money without having assessed or interrogated what is happening within and indeed what they are doing. Are they credible? And so a lot of this is historic
And so what we are saying is we have got to transition to a system that actually assesses and holds institutions accountable. Thirdly, our colleague asked about disinformation. Now, that's a crazy issue. And the extent to which we strive to defeat disinformation, whether it's respect to climate issues, political issues, a right or hard negative agenda, political agenda, it is the extent to which we, within that broad center, are able to show through national policies, through education programs, that are responding positively to the issues that we all face. Disinformation occurs when the formal system fails. And so the formal system, I suggest, of higher education has got to actively tackle the critical issues, climate, security, and we sit here and we acknowledge what is happening, Ecuador, Haiti, just generally. But we have got to show that we can develop systems of peace and appropriate conciliation without the need to facilitate the disinformation. So that's what I would say. And the Señor Ministro. Thanks, Damien. Ok, bueno, no toqué ese tema porque ese tema es propio de otro panel. Tendríamos que crear otro panel para hablar de eso. Solo sobre ese tema, cuando el estudiante, el joven universitario participa de las transformaciones, desde su formación, participa de la generación de la información. Y es la única y la mejor manera de combatir la desinformación, en primer lugar. Y en otro lugar, como él no puede generar toda la información que consume, tiene que aprender desde la universidad y desde la participación en su sociedad a discriminar cuando realmente está frente a información y cuando realmente está frente a la desinformación, a la falacia. Y eso, lamentablemente, como los medios de comunicación tienen muy pocos dueños y la información que generamos, que visualizamos y consumimos todos, tienen muy pocos dueños, es una habilidad y una capacidad extremadamente importante para los jóvenes que pretendemos que construyan el futuro. Y en el tema que más se ha abordado, que es el tema de financiamiento, simplemente, bueno, ha sido un intercambio extremadamente interesante. Ya por lo menos nos habíamos algunas respuestas de todas esas preguntas, porque ya me estaba un poco preocupando, pero esto sí, realmente agradezco la participación en el panel, las ideas que se han intercambiado. Confío que tengamos que regresar sobre el tema para poder definir indicadores que nos permitan, de manera genérica, de manera general, sin desconocer la individualidad y los contextos nacionales, incluso dentro de las naciones, los territoriales, poder evaluar cómo las universidades reciben determinado financiamiento y cómo lo ejecutan eficientemente para cumplir con la visión que sí estamos todos más o menos de acuerdo con cuál debe ser la visión de nuestras instituciones de educación superior. Así que estamos dispuestos, por supuesto, a seguir compartiendo y discutiendo las experiencias de cada uno y tratar de construir algo que colectivamente les sea útil y que realmente nos impulse hacia la visión fundamental, que es la de la vocación social, la de la pertinencia, la de la inclusión, la del acceso lo más abierto posible a la educación superior de calidad, cuando calidad realmente responde precisamente a esta visión y no a otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con estas reflexiones finales llegamos al final del panel. Me veo totalmente incapaz de poder resumir todo lo que se ha dicho. Voy a simplemente subrayar alguna de estas cosas. Hablamos de una región que es tremendamente diversa en cuanto, en todo, incluida la educación superior, incluida la financiación de la educación superior. La educación superior no es barata, vamos a decir, no lo es, y por tanto los países necesitan poner en la mesa un valor, un gran valor de la educación superior para poder convencer a aquellos que distribuyen un presupuesto estatal a que realmente merece la pena en invertir en educación superior. Porque aquí yo creo que todos estamos convencidos de que la educación superior es una inversión, pero muchas veces necesitamos esos datos, necesitamos esos indicadores para convencer a otros de que efectivamente la educación superior es una inversión. Para estos hemos hablado de la posibilidad, o lo que se hace en algunos países, de trazar objetivos estratégicos de la educación superior y después a partir de ello poder ver el cumplimiento y a partir de ahí poder rendir cuentas y ver cómo estamos siendo de eficientes, porque todos queremos más
financiación para la educación superior, ojalá la tuviéramos, pero sabemos que en muchos casos esto no es posible. Entonces, al mismo tiempo que pedimos más financiación, tenemos que ver cómo podemos usar mejor la financiación que se tiene, que no siempre es el caso. Está claro que financiar la educación superior es crítica porque estamos financiando a los profesionales del futuro, estamos formando a personas que van a tener los roles más importantes de nuestra sociedad en el futuro y reflejan sin duda esa prioridad, esa vocación social de los estados que confían que verdaderamente las universidades van a poder contribuir al desarrollo social y económico de los países. Hemos estado hablando de que ¿a dónde, no? ¿Dónde va esa financiación? Se va a los estudiantes para que ellos puedan elegir dónde estudiar, se va a las universidades. ¿Y qué les pedimos a las universidades? ¿Y en base a qué se le da dinero a las universidades? A simplemente aquellas que lo pidan, ¿qué tienen que presentar? ¿Cómo tienen que justificar que necesitan esa financiación? Tener datos es esencial, datos de acceso, de permanencia, de abandono, todo eso nos puede ayudar a ver la eficiencia del uso de la financiación, pero también es muy importante tener datos sobre las universidades privadas, que no siempre se tienen, especialmente para países que tienen un sistema de educación superior con una gran provisión privada, como puede ser Brasil, en parte Chile también. Si queremos entender todo el sistema, necesitamos datos no solo de las universidades públicas, sino también de las privadas. Es importante que se garanticen recursos estatales para que las universidades estén bien equipadas para luchar contra la desinformación, siendo precisamente conscientes de los roles tan importantes que tendrán esos egresados. Y hablando de los egresados, al final, y hablando de indicadores, un indicador directo de esa inversión en la educación, del retorno de la inversión en la educación superior, es qué pasa con esos graduados, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico o laboral. Hay estudios que dicen que los egresados de la educación superior tienen mejor salud, participan más de forma cívica. Es cierto, lo estamos midiendo de alguna manera. Y desde el punto de vista laboral, ¿dónde van nuestros egresados? ¿Están empleados, están subempleados en el sector privado, en el sector público, en el sector formal o informal? ¿Y cuántos de ellos se van? Porque un tema que no necesariamente se ha tocado, pero que está muy relacionado con la financiación, son todos esos estudiantes que estudian en los países de la región y que después, de hecho, se van a otros países a contribuir a los sistemas sociales y económicos de otros países. Se ha hablado de la financiación de la ciencia. ¿Qué tipo de ciencia se financia? Y la ciencia al servicio de la sociedad, incluyendo, entre otros, a toda la sabiduría de los pueblos indígenas. En general, en tiempos de crisis se ha reducido la inversión en la educación en general y en la educación superior en particular. Y esto solo ha retrasado que después nos recuperemos, y es porque se suele confundir lo urgente con lo importante en términos de educación superior. Los sistemas mixtos al final son una realidad. Necesitamos del sector público, pero en la gran mayoría de países también del sistema privado. Y tenemos que considerar que las universidades son diferentes. No podemos asumir que un mismo modelo de financiación para todas las universidades de un país, algunas con gran desempeño en investigación, otras con menos, más pequeñas, más grandes, internacionales, regionales, pueden funcionar de la misma manera. Las universidades sin duda deben repensar cómo usan y cómo reportan los usos de esa financiación. Alineación de las misiones de la universidad con la del Estado, por supuesto, ayudaría. Itinerarios flexibles con entradas y salidas, y ver al final y financiar la educación superior no como un sistema en sí mismo, sino dentro de todo el aprendizaje a lo largo de la vida. Yo tampoco tengo respuesta para todas esas preguntas que nos han lanzado muy relevantes de por qué financiamos. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué estamos financiando la educación superior? Porque en base a esas respuestas podemos ver cómo vamos estructurando nuestro sistema de financiación. Y al final comentábamos, y me estoy saltando muchas notas por no hacer esto más largo, son esos indicadores de impacto que actualmente no tenemos, pero no solo un impacto que nos va a dar la educación superior, sino también un impacto que tiene que estar relacionado con políticas industriales, con políticas sociales, con políticas para el desarrollo. Necesitamos un enfoque de todo gobierno para la educación superior, porque solo así podemos tener un verdadero resultado de la educación superior que nos van a servir para justificar que necesitamos más financiación para la educación superior. Se nos queda corto el tiempo,
Podríamos haber estado hablando aquí mucho más tiempo, podríamos reunirnos todas las semanas para tomar un café aquí todos, entre nosotros, entre ustedes. Quería darle las gracias infinitas a nuestros panelistas por estar aquí hablando de un tema tan complejo y tan complicado como la financiación de la educación superior. Gracias a los representantes que han subido aquí a hacer preguntas. Mil disculpas que no hayamos tenido tiempo de poder abrir a la audiencia, pero quería garantizar que no nos extendíamos mucho más. Gracias a las personas que nos están viendo online y prometemos volver. Como muy tarde dentro de un año. Vamos a seguir organizando un foro de políticas públicas que no dure solo una mañana, que ojalá pueda durar al menos un día entero y esperemos también poder ir teniendo conversaciones más cortitas con todos ustedes a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido una sesión productiva. Gracias. Hemos llegado al final de este evento y agradecemos nuevamente a todos los participantes que estuvieron hoy en la primera edición del Foro de Políticas Públicas de Educación Superior. Si desean conocer más sobre el Hub de Políticas Públicas de Educación Superior de IESALC, aquí les compartimos un código QR en el que ustedes podrán acceder a la página web para que puedan explorar todos sus beneficios. Esperamos contar con su presencia en futuras ediciones de este foro en los años venideros y esperamos que disfruten el cierre de esta conferencia. Obrigado.